la página de la materia, al campus, unidad 1, y nos bajamos todo lo que está acá, excepto el cuestionario, obviamente, las carpetas de código, los PDF, y teníamos nuestra carpetita de procesamiento de imágenes, donde vamos a poner todo ordenado, bien, en base a las unidades, ¿no? Creamos una carpeta en el entorno virtual, por fuera de las unidades, ¿bien? Y en este caso, como arrancamos con la unidad 1, acá pusimos todo lo referente a la unidad 1, ¿bien? Me quedan unos archivitos dando vuelta. Por las dudas, está bien, me faltó decirles eso, bájense de nuevo los archivos, si pueden, porque yo lo estuve modificando, le agregué algunas cositas, no es la gran cosa, pero fui agregando algunos comentarios y demás. Así que si pueden, se bajan la carpeta de nuevo y pisan el código, ¿bien? Entonces, ¿qué hacemos? Recuerdan, vamos a Visual Studio Code, vamos a agrandar un poco el font. Uy. ¿Ahí se ve bien o quieren más grande? Se ve bien. ¿Me lo dicen? Bien, perfecto. Entonces, ¿qué hacíamos? La idea era acá, Open Folder, y van a la carpeta unidad 1 y lo tiran ahí, ¿bien? Y luego lo que tienen que hacer es chequear que acá abajo a la derecha esté configurado el entorno virtual, ¿bien? Tiene que aparecer el nombre del entorno virtual que ustedes crearon. Y si no aparece, van acá, Enter Interpreter Path y lo buscan, ¿bien? Entonces, ahora sí continuamos. Lo que habíamos hecho era, habíamos empezado con el primer archivo que se llama PDI NumPy ejemplos. Es un breve repaso de NumPy. Yo entiendo que ustedes ya vienen trabajando con NumPy, pero nosotros acá en esta materia vamos a trabajar mucho con matrices y por ahí quiero que sentemos las bases de lo que yo necesito de ustedes de NumPy para trabajar de aquí en adelante. ¿Bien? Entonces, breve repaso de lo que vimos. Uy, perdón. A Python. Recuerden que yo voy seleccionando línea o bloques de línea y con Shift Enter lo evaluamos. Esto lo cierro para que sea más grande. Bien, ingresamos NumPy. Lo primero que vimos es cómo definir un vector. Sencillo, ya lo saben, NumPy Array, y le pasa una lista. Lo convierte a un tipo de objeto NumPy de Array, que vemos que tiene una dimensión, lo cual nos indica que es un vector. Bien, el tipo de dato era, bueno, en este caso int64, si no se le dice nada, si no se lo especifica acá con la variable dtype. Y luego vimos, bueno, la longitud, bien, 3 elementos, todo muy obvio. Y acá aparecía algo un poco contraintuitivo, cuando utilizamos el método shape, que nos daba una tupla con la longitud o el tamaño de las dimensiones, que nos daba 3, obviamente, porque dijimos que era un vector de 3 elementos, coma nada, bien, ojo con eso. Shape siempre devuelve una tupla, por eso esto es una manera de subsanarlo. Pero bueno, esto indica que es un vector y no una matriz. ¿Bien? Un vector tiene una única dimensión, ¿no? Una matriz tiene más de una dimensión. Entonces, esto sería un ejemplo de algo muy parecido al anterior, pero sería una matriz, no un vector, ¿no? Son cuestiones teóricas. Lo son, no nos influyen en esta materia, pero bueno, lo dejo en claro aquí, ¿no? Fíjense, un array, también int64, y acá sí, fíjense el tamaño, 1,3. ¿Bien? La diferencia con lo anterior es que hay doble corchete acá, o sea, una lista de listas, ¿no? Esto ya, si veo 2 corchetas acá, me indica que es una matriz, ¿bien? Y veíamos, esto se los puse a propósito, fíjense, ojo la diferencia, ¿no? En este caso, vamos de nuevo, len me daba 3, ¿bien? Porque la longitud del vector es 3. Esto es una matriz, ¿no? De una fila y 3 columnas, ¿ven? Una fila y 3 columnas.
Y si yo hago len de una matriz, lo cual por ahí no tiene mucho sentido, o sea, ¿cómo define usted la longitud de una matriz? No está bien definido eso, no se dice así, se habla de las dimensiones y el tamaño de cada dimensión. Si hacen eso, lo que va a hacer Python es devolverle el tamaño de la primera dimensión del objeto que le están pasando. Por default, en Python, la primera dimensión son las filas. Bien, entonces, básicamente esto lo que me va a decir es cuántas filas tiene mi matriz, que tiene una. Bien. Luego vimos cómo especificar el tipo de dato, Wint8, esto lo vamos a utilizar bastante, para crear, a veces vamos a crear una máscara vacía, por ejemplo, y queremos que el tipo de dato sea, no sé, float, bueno, ponemos float acá, si queremos que sea Wint8, ponemos Wint8, ¿bien? A diferencia de antes que vimos que era int64 por default, ¿bien? Luego vimos cómo definir una matriz, ya vimos, ya les mostré el ejemplo anterior, lista de lista, de type Wint8 le pusimos para que sea de tipo Wint8, ¿bien? Vemos que es un array, 2 dimensiones, obviamente tipo de dato Wint8, shape, en este caso son 4 filas y 3 columnas, bien, si quieren lo vemos, ¿ven? 4 filas, 3 columnas, y acá les dejo algo que ya lo vamos a utilizar bastante a lo largo de esta materia, que es hacer el unpacking de la tupla. Ya hablamos de esto, y generalmente, si bien luego lo vamos a ver en el apunte de teoría, las filas se corresponden con el alto de una imagen. Vamos a ver que una imagen no es más que una matriz. Entonces la cantidad de filas va a ser el alto de nuestra imagen y la cantidad de columnas el ancho de la imagen, ¿no? Entonces por eso esto lo van a ver pila de veces para obtener el alto y el ancho de la imagen. ¿Bien? Y esto es lo que les decía, ¿no? Devuelve la longitud de la primera dimensión en este caso. ¿Y qué más podemos hacer? Bueno, por ejemplo, podemos hacer la traspuesta de una matriz, ¿bien? Con punto T, ¿bien? Las filas pasan a ser columnas y viceversa, ¿bien? Luego hablamos de indexado, que esto sí es importante, es muy importante que estén duchos en indexar de manera eficiente una matriz, porque vamos a trabajar un montón con esto, ¿bien? Entonces acá les muestro un ejemplito para ver, para que todos manejemos la misma nomenclatura y las mismas bases. Si quiero indexar un elemento, bueno, asigno un índice para todas las dimensiones que tenga mi matriz. En este caso, elemento 0, 0 le llamamos. ¿Bien? Fila 0, columna 0. En este caso es 1. Uy. Es este elemento. Podemos especificar rangos, ¿no? Como por ejemplo aquí. Esto es una submatriz para nosotros, ¿no? Si lo vemos del lado de álgebra, es una submatriz que estoy indexando las filas 0 y 1, porque esto es un rango que va de 0 al valor que indica acá menos 1. Eso, ojo con eso, que es algo muy de Python. Bien, 0, 2.2 quiere decir que va de 0 hasta 2 menos 1, es decir, de 0 a 1. Y esto es trivial, pero se lo puse a propósito, iría de 1 a 2 menos 1, que es 1. O sea, esto es idéntico a lo que está acá abajo. Bien, son cosas muy de Python estas. Bien, obviamente me devuelve las filas 0 y 1 y la columna 1. Entonces, me devuelve una submatriz 2, 5. Ojo con eso, lo hice también a propósito. Uno pensaría que esto, uno podría decir que es un vector. ¿Bien? No es un vector. En Python esto no devuelve un vector, sino que devuelve una matriz. Fíjense que acá hay 2 corchetes. ¿Bien? De hecho, si hacemos Edim, bueno, no, perdón, no quise poner Edim. Shape me devuelve 2 filas y una columna. ¿Bien? Me dirán, ¿por qué tanto hincapié en esto? Porque hay veces que hay funciones de OpenCV que requieren vectores y no matrices y viceversa. Entonces a veces hay un error y no saben de dónde viene y bueno, si saben bien esto de entrada pueden chequear esos errores. ¿Qué otra cosa rara tiene, o rara, o diferente por ahí otros lenguajes tiene Python respecto a indexados? Esto, por ejemplo. Esto en Python es legal. Estoy indexando la fila de 0 a 100,
en realidad 0,99, a una matriz que tiene 3 filas. Bien, cualquier otro lenguaje esto daría error. Acá no da error, sino que va a indexar hasta el máximo que puede y lo demás no nos dice nada y no devuelve. No nos dice que nos pasamos de la cantidad de filas disponibles ni nada. Bien. Estábamos acá. Bien. Esto es lo mismo que hacer esto, ¿no? X. Exactamente Profe, lo mismo. profe, una consulta, un segundo, puede ser. Del paso ese que marcó cuando estaba indexando de 0,2 con el 1, que era esto es idéntico a, ¿puedo repetir un segundo eso? Sí. Porque me confunde que arranca en el 2 en el 5, no arranca desde el 0 y la fila. Me perdí ahí. Un segundo. Esto. Sí. Si en realidad, está bien la observación que hiciste. Mirá, que me hiciste dar cuenta que se me pasó algo de comentarles. Fíjense esto. Es idéntico la cantidad, los elementos que vuelven. Lo que no es idéntico, que esto lo debería cambiar, está un poco confuso. Vamos a sacarlo de esto. Esto. Vamos a hacer, son idénticos. Bien. Lo que estoy diciendo acá que, fíjate, acá estoy indexando la matriz de las filas 0 y 1, y acá le puse un rango, 1 a 2. ¿Esto en Python qué va a generar? O sea, básicamente va a ir de 1 a 1, ¿no? Porque va hasta el último elemento menos 1. Bien, vamos a ver lo que nos devuelve. Esto nos devuelve una matriz. Fíjense, ¿no? Doble corchete, una matriz que tiene 2 filas y una columna. Si yo hago shape, 2 filas y una columna, y si hago ndim, me va a dar 2. Es una matriz. Bien, aunque yo acá esté indicando un solo valor, que sería 1, ¿no? Estoy indexando unitariamente las columnas. Si yo hago esto, que sería, uno pensaría que es exactamente lo mismo, fíjense que, o sea, los elementos son los mismos, pero la forma en que está dispuesto no es lo mismo. Esta forma me devuelve un vector. ¿Por qué? Porque acá yo puse un escalar, no un rango. Por más que rango sea un solo elemento, esto es re confuso de Python. Pero bueno, es re confuso si vamos a la teoría, ¿no? Por ahí muchas veces esto nos da lo mismo, pero fíjense que si yo hago punto .ndim en este caso es una sola dimensión. Si hago shape, devuelve un vector. Esto ya lo vimos antes. Coma nada quiere decir que es un vector. Si nuestra función nos pide como una variable entrada, por ejemplo, una función de OpenCV que vamos a ver luego, nos pide que la entrada sea un vector, bueno, yo tengo que ingresarle algo como esto. No puedo ingresarle algo como esto porque me va a generar error, porque es una matriz. ¿Bien? Entonces, son detalles a tener en cuenta. ¿Se entendió? ¿O Sí, aclaro sí. algo más? Se entendió, se Bien. entendió. Y Y, luego lo no, y último lo es último, que, profe, arranca sí, el rango sería desde 0, pero te muestra columna 1 sería, por el salto que columna da 1. ahí. Bien, perfecto, Va de listo. 1 hasta 2 menos 1, claro. Listo, listo, listo. Bien. Y por último, una matriz la podemos indexar linealmente. X de 1 es como si fuera un vector, ¿no? X de 1 que me devuelve. Ojo con eso. No nos devuelve lo que esperaríamos. Uno pensaría que me devuelve el elemento 1. No. En Python, con NumPy, si hacemos esto, lo que me va a devolver es el primer elemento de la primera dimensión. La primera dimensión que tenemos, como ya dijimos, en NumPy son las filas. O sea que esto me va a devolver la primera fila. La primera no, perdón, el índice Fila 1, 1. que es la segunda. Claro, fila 1, esta. ¿Bien? Esto es lo mismo que esto, y es lo mismo que esto. Son todas la misma manera de hacer lo mismo. Bien, y aquí habíamos quedado. Ahora seguimos. Ahora hablemos de asignaciones a matrices, que esto también lo vamos a utilizar un montón. Supongamos si yo quiero asignar a la fila 1, la quiero reemplazar por otra fila.
Bueno, podemos hacer esto. Indico lo que quiero modificar, la fila 1 y todas sus columnas, y le asigno un numpy array, del mismo tamaño, obviamente, ¿no? Perfecto. Cambiamos esta fila. No importa. Ahora vamos a ver. Fíjense, acá asigno la primera columna, la columna con índice 1. Esta. La vamos a modificar con estos valores. Se logró, ¿no? Y Python nos permite hacer esto. Podemos asignarle una lista. No necesariamente tiene que ser un numpy array. Por ejemplo, esto. Modifico la última columna. Es una lista. Internamente hace el casting. Bien, no, eso no hay problema. ¿Qué más podemos hacer? Podemos asignar a una columna o una fila un único valor. Por ejemplo, esto va a rellenar con 99 todos los elementos de la primera fila. ¿Bien? Y lo mismo podemos hacer con submatrices, ¿no? Puedo definir un bloque de una matriz y asignarle un valor constante. Fíjense, esto va a hacer lo siguiente. ¿Bien? Diferentes maneras de indexar. Y hay indexados mucho más complejos que lo vamos a ver luego, que también lo vamos a utilizar. Pero esto es la base. ¿Se entendió esto? Sí, profesor. Sigamos. Operaciones sobre vectores. Veamos algunas operaciones comunes, que no sé si ustedes la manejan o no, si ya la dieron en algún lado, pero acá la vamos a utilizar bastante. Bien, entonces vamos a definir un vector cualquiera, ¿no? Por ejemplo, este. ¿Qué podemos hacer con un vector? ¿Qué métodos existen? Los más comunes. Bueno, podemos encontrar el mínimo de un vector, por ejemplo. Esto nos devuelve que el valor mínimo de este vector es 0, el máximo, 9. Y luego podemos utilizar argmin y argmax. ¿Vieron estas funciones? ¿Conocen lo que es? No. Bien. No establece el mínimo y el máximo de los. Entonces, si tenés un vector, Claro, te va a dar el valor mínimo, si tenés y el máximo. exactamente. Es lo que dice acá en el comentario. Devuelve el índice o índices, en realidad, del valor mínimo o máximo del vector. Es decir, esto me devuelve el índice a donde se da el mínimo valor de ese vector. Acá en este caso, ¿cuál sería? El 0 del mínimo, el índice 0, 1, 2, 3. ¿Bien? Que me devuelve 3. ¿El máximo dónde está? Acá, 5. Que me devuelve argmax 5. ¿Bien? ¿Qué más tenemos? Unique. Unique es una función que me devuelve los elementos únicos de un vector. Es decir, los elementos sin repetición, los valores sin repetición de un vector. Y esto es súper útil en imágenes, lo vamos a utilizar un montón. ¿Bien? Necesito que estén ducho con estas funciones. Si yo hago numpy unique de esto, ¿qué me va a devolver? Un vector donde se le van a quitar toda la repetición de los elementos. Por ejemplo, acá en este vector, ¿qué valores están repetidos? El 2. Entonces, lo va a eliminar. Va a haber un solo 2. Fíjense. 0, 1, 2, 3, 6, 7, 9. Y no solo eso, sino que, o sea, me devolvió los elementos únicos, sino que también lo ordenó. Fíjense, está de menor a mayor. Ahí no estaba ordenado así. ¿Bien? ¿Qué más podemos hacer? La longitud del unique. Eso nos da los elementos únicos de un vector. También súper útil en imágenes. ¿Bien? Entonces, con esto podemos decir que en este vector hay 7 valores distintos. ¿Bien? ¿Y qué podemos hacer? Bueno, también podemos hacer la suma de un vector, ¿no? Si hacemos x.sum, me devuelve la suma de todos sus elementos. ¿Qué más vamos a utilizar? El método sort, ordenamiento. ¿Dieron método de ordenación con NumPy? ¿O en teoría? O sea, teóricamente sí, pero Sí, sí, sí. con NumPy me parece que no, sí. Método de la burbuja, esas cosas vieron. Sí, eso sí estaba en programación 1 2, no me acuerdo. Pero no con NumPy. Bien, no importa. Lo mismo como un material Sí. aparte. O sea, era como algo que estaba ahí, tipo, en el material, pero no era obligatorio. Está bien. Bueno, nada, no voy a entrar en la teoría, pero bueno, supongamos que tenemos un vector y lo queremos ordenar. Bueno, con el método sort lo podemos ordenar. ¿Bien? Ojo, recuerden siempre que Python es un lenguaje fuertemente orientado a clases. O sea, en realidad, toda variable que tengamos en Python
de trasfondo es un objeto, ¿bien? Y como todo objeto tiene métodos que se automodifica la instancia del objeto que estamos trabajando, XSort lo que va a hacer es ordenar, o sea, va a modificar el vector X y lo va a ordenar, ¿no? Entonces, si yo tengo esto, yo ahora hago X.sort, ¿qué va a hacer esto? A X lo ordenó, lo modificó, de menor a mayor. Si no ponemos nada, va de menor a mayor, y si no, bueno, tenemos diferentes opciones, podemos cambiar el orden de menor a mayor o al revés, ¿bien? Si fuera una matriz, podemos indicar sobre, bueno, no los quiero marear. La matriz, el ordenamiento de matriz lo vemos luego. Vamos a definirlo de nuevo, porque lo modifiqué al vector. Vamos a dejarlo desordenado como está originalmente. Si uno quisiera tener una copia ordenada, lo que hay que hacer es una copia del vector con el método copy y luego ordenar esa nueva variable, ¿no? Parece trivial, pero lo pongo porque generalmente esto trae muchísimos problemas generalmente cuando empiezan a programar en imágenes, porque quizás ustedes querían crear una imagen, una copia de la imagen ordenada por algún motivo, y hacen esto, y modifican la imagen original, y eso acarrea diferentes errores, ¿no? Recuerden siempre, si no quieren modificar la imagen original, hagan copias, ¿bien? Y como estaba el argmin y argmax, tenemos el argsort, que también es súper útil, que son los índices que ordenan al vector, ¿bien? Si tenemos este vector, fíjense, voy a hacer el argsort. Y vamos a observar lo que me devuelve. Y X, me devuelve este vector. Entonces, ¿qué quiere decir que ordena el vector? Esto, que si yo a X lo indexo con este otro vector, obtengo el vector ordenado. Lo mismo que obtuve acá arriba. ¿Bien? Y esta es otra manera de indexar que no lo veo acá arriba, que es indexar un numpy array con otro numpy array. ¿Bien? ¿Esto qué va a hacer? Esta sentencia va a poner primero el elemento 3 del vector X, luego el 0, luego el 1, luego el 7 y así sucesivamente. ¿Y qué va a hacer esto? El elemento 3, que en realidad índice 3, que es el elemento 4, porque arranca de 0, es el 0. Tiene sentido, ¿no? Estamos ordenados de menor a mayor. El 0, después el elemento 0, que es el valor 1, que es el que le sigue, luego el elemento con índice 1, que es el valor 2, luego así sucesivamente, y van a ver que se obtiene el vector ordenado. Vamos a verlo. X3, tenemos nuestro vector ordenado. ¿Bien? Y luego también tenemos la función where. La función where no es más que una función que se aplica... primero les muestro esto. Si tenemos un vector y hacemos esta condición lógica, ¿qué me va a devolver? Me va a devolver un vector booleano que va a tener true, donde se da la condición lógica, que en este caso es que el elemento valga 2, y false donde no. Entonces, si tenemos esto, x igual 2, tenemos esto, ¿no? Me dice que es, el primer elemento no es 2, el segundo sí, no, 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 y el último es 2. ¿Bien? Hasta ahí, nada del otro mundo. Y ahora, ¿qué pasa si yo quisiera saber, o sea, supongamos que la pregunta es la siguiente, de este vector, díganme los índices donde se da el valor 2. ¿Cómo lo hacemos? De esta manera. Numpy where, y le pasamos el vector booleano que obtuvimos antes. Esto que me va a dar, fíjense, me da algo medio raro, que ahora vamos a hablar de eso, pero fíjense acá los valores, 1 y 7. Son los índices donde se encuentra el valor 2 en ese vector. Lo raro es que where nos devuelve el numpy array con los índices, pero dentro de una tupla. ¿Bien? Entonces, nada, no vamos a entrar en detalle por qué pasa eso. Simplemente ténganlo en cuenta y cuando lo utilicen, hagan el unpacking de esta tupla. ¿Bien? Sáquenlo. ¿Bien? Para poder utilizarlo. Si supongo que tienen que hacer un for sobre este numpy array, bueno, tienen que hacer el unpacking. ¿Bien? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, vamos a ver todo lo que vimos antes, pero ahora sobre matrices. Vamos a definir una matriz. Acá la tenemos, 4 filas y 3 columnas. Y fíjense, yo puedo hacer el mínimo una matriz. Eso me devuelve el mínimo valor de toda la matriz. ¿Bien? Lo mismo con el máximo. Y fíjense, argmin. ¿Qué me devuelve argmin?
¿Y qué me vuelve Armax? A ver si lo analizamos. Que esto se vuelve un poco confuso. La indexación. El índice, claro. ¿Pero no de se qué usaba. manera? Porque es una matriz. O sea, tenemos filas y columnas. ¿Qué sería un índice lineal para una matriz? ¿Bien? Una matriz, yo te digo, en una matriz bidimensional tenés dos índices, si querés verlo. IR y C, de fila y columna. Matemáticamente no existe esto de una matriz, ¿no? Bueno, obviamente en Python sí, y en la mayoría de los lenguajes de programación que tratan con matrices permiten algún tipo de indexado lineal de matrices. Pero bueno, acá en Python es un poco confuso. ¿Por qué? Bueno, ahora vamos a verlo. Esto, si hacen argmin, como vimos antes, me devuelve 1. ¿Qué quiere decir? Fíjense, recorre la matriz por fila. Es decir, el índice, yo le voy a decir los índices lineales para esta matriz. Sería 0, 1, 2, 3, cambio de fila, 4, 5, 6, cambio de fila, 7, 8, 9, 10, 11, bueno, me salté 1 porque son 2, obviamente. 0, 1, 2, 11 porque empecé con 0, está bien. ¿Se entiende? La recorre por filas. Entonces, ¿qué quiere decir? Fíjense, argmin 1. El elemento 1 lineal es el menor valor, obviamente. Y el máximo me dice 9. Bueno, veamos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien, tiene sentido. Y ojo con eso, porque en Python la recorre linealmente por filas, pero hay otro lenguaje que generalmente es por columna. Entonces, si cambian de lenguaje, esto puede traer confusión. Bien, acá igualmente vamos a trabajar siempre en Python. Entonces, uno diría, listo, tengo el índice lineal, vamos a indexarla de esta manera supongamos que yo quiero obtener el valor, ¿no? Con el argmax, quiero indexar la matriz y obtener el valor máximo. Hago esto, pumba, error. ¿Por qué error? No existe el Ya índice lo- dentro de la claro, o matriz. sea, ya hablamos antes cuando les mostré matrices, este tipo de indexado de matrices, lo que va a hacer es indexar las filas, ¿no? Esto es un escalar. Si yo tengo una matriz bidimensional y la indexo con un escalar, va a indexar las filas, o sea, la primera dimensión. Y yo tengo 4 filas, ¿no? No va a ser ese indexado lineal que les dije. Entonces, por eso medio por ahí reversado Python en esto, ¿bien? Pero bueno, yo acá les muestro cómo se haría. Si queremos indexar la matriz con ese de una matriz, ¿saben lo que es hacer un bueno, flatten es, como dice el nombre, es aplastar. O sea, llevar una matriz n-dimensional a un vector. ¿Bien? Que en este caso lo que va a hacer es tomar todas las filas y ponerlas una al lado de la otra y generar un gran vector con todas las filas una al lado de la otra. Si la matriz sería de más dimensiones, bueno, haría lo mismo con todas las otras dimensiones. ¿Bien? Y me devuelve un vector. Entonces ahí sí, hago el flatten de nuestra matriz y ahí sí la puedo indexar con ese índice lineal. ¿Bien? Fíjense, yo hago xflat, en realidad no me muestra el objeto, no me lo muestra por elementos, ¿bien? Pero si van a la ayuda en NumPy van a ver que es esto que yo les digo. De hecho, esto, pueden hacer así, ven que es un objeto tipo NumPy flat iter, porque es un elemento para iterar. Pero bueno, fíjense, si a ese objeto lo indexo con ese índice que encontré antes, efectivamente me devuelve el valor máximo. No me devuelve error como esto, ¿no? La única diferencia entre esto y esto es el punto flat acá. Y otra opción, que ponía en imágenes, la voy a utilizar más que lo anterior, es, yo quiero pasar de ese valor 9 que tenía antes, de ese índice lineal, yo quiero obtener, en realidad, los índices de fila y columna, ¿no? Que es lo que más me interesa. Una imagen va a ver que una matriz bidimensional. Bien, entonces, para hacer eso, hay una función que se llama unravel index, que lo que hace es transformar índice lineal de indexado a índice de tipo fila-columna. A esta función se le pasa el índice lineal
que quiero transformar, que en este caso es el argmax, ¿bien? Y el tamaño de la matriz sobre la cual estoy operando, ¿bien? Esto no hace ninguna magia, simplemente es casi regla de 3 lo que hace, ¿bien? Entonces, fíjense, si hago esto, me devuelve que la fila es la 3 y la columna es la 0. Efectivamente, la fila es la 3, índice 3, que sería la cuarta, y la columna 0. Y ahí sí puedo hacer esto, que les muestro acá, ¿no? Indexo con fila y columna. Bien. Y por último, en cuanto a matrices, no, bueno, no es lo último, queda una cosita más. Tenemos también el unique. El unique de una matriz es exactamente lo mismo con el vector. Me devuelve los elementos únicos de una matriz. ¿Bien? Y también puedo hacer la suma de los elementos de una matriz, que suma todos los elementos. ¿Bien? Y luego podemos hacer todo lo anterior sobre una matriz, pero trabajar sobre alguna dimensión. Supongo que yo quiero encontrar el mínimo, pero de todas las columnas, ¿no? Quiero analizar columna por columna y, por ejemplo, encontrar el mínimo de cada columna, o el máximo, o los índices que hacen mínimo o máximo en las columnas o las filas. ¿Bien? Entonces, bueno, para eso se utilizan las mismas funciones que antes, solamente que acá se le especifica el eje sobre el cual quiero trabajar. ¿Bien? En Python, en NumPy, si ponemos axis 0, quiere decir que voy a analizar columnas. Y si pongo axis 1, quiere decir que voy a analizar filas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos, por ejemplo, acá. Vamos a dejar 0. Recuerden, x es esto. Si hago xmin de axis 0, con lo que yo les dije, quiere decir que voy a encontrar el mínimo, y le digo que voy a analizar las columnas, voy a obtener el mínimo de cada columna. Efectivamente, me devuelve un vector, ¿no?, de tantos elementos como columnas haya, y el valor para cada elemento es el mínimo de la columna correspondiente. Acá, de esta columna el mínimo es 1, de esta columna el mínimo es 0, y de esta el mínimo es 4. Es lo que obtengo acá. ¿Bien? Y así con el máximo, ¿bien? El armin lo mismo, y el armax lo mismo. ¿Bien? Y también la suma. Yo, por ejemplo, supongo que tengo esta matriz y quiero sumar, o sea, para cada fila, supongamos yo esto. Fíjense lo que hizo esto. Yo le puse axis 0, que acá no le pongo nada, no le especifico, pero si van a la ayuda ven que el primer elemento es axis. Yo lo que estoy haciendo es analizar las columnas, y lo que voy a hacer es sumar cada columna. O sea, voy a sumar los elementos a cada columna. Entonces, por eso me devuelve esto, ¿no? 2 más 1 es 3, más 3 es 6, más 12 18. Exactamente 18. ¿Bien? Y de esta manera puedo sumar sobre las filas. O sea, la otra manera. 2 más 0 más 4, 6. 1 más 6 más 9, 7 más 9, 16. ¿Bien? Y así sucesivamente. ¿Qué más puedo hacer? Puedo ordenar una matriz. Pero ojo con esto. Yo, xsort, fíjense lo que hace. Primero que modificó a x, ¿no? ¿Qué hizo? A ver. Si yo no le especifico nada, va a ordenar la primera dimensión. O sea, los elementos de la primera dimensión de la matriz en cuestión. La primera dimensión, como yo le dije, son las filas. O sea, lo que hizo es tomó cada una de las filas de la matriz y las ordenó. Acá ordenó esta fila, 0, 2, 4. Esta fila ya está ordenada. Y esta fila la ordenó, el 5 pasa acá. Y la última, este pasa acá, 7, 11, 12. ¿Bien? Eso que le puse ahí, podemos hacer esta otra opción. Que, perdón, vamos a definir aquí de nuevo porque lo modifiqué. ¿Dónde está X? Vamos de nuevo con la matriz desordenada, ¿no? Esta. Si yo hago x sort de 0, ¿qué hizo acá? Recuerden, axis 0 quiere decir que voy a analizar las columnas, y lo que voy a hacer es ordenarlas. Entonces es al revés que lo que obtuve acá. Ordené las columnas. Fíjense, la columna era 2, 1, 3, 12, la ordenó 1, 2, 3, 12. Acá cambio el 7 y el 8 y así sucesivamente. ¿Bien? Y lo mismo con el argsort, ¿no? Si hacemos x argsort, me devuelve, perdón,
Vamos a definir un nuevo X. X dark sort, fíjense, me devuelve, que acá es donde se empieza a poner confuso, pero bueno, quiero que se mantenga enfocado por lo menos en la idea. Luego lo repasan y van a ver que los números cumplen lo que yo les digo, ¿no? Pero fíjense, X dark sort me devuelve una matriz del mismo tamaño que la matriz original. Y lo que hace es ordenar cada fila. Fíjense, esta fila había que ordenarla, ¿no? Yo a ArcSort no le paso nada, entonces lo que voy a hacer es trabajar con las filas. Para ordenar esta fila, ¿qué índice debería usar? Este elemento debería ir acá, este acá, y el último queda donde está. Entonces, los índices que ordenan esta fila serían 1, 0, 2. Exactamente lo que tuve, 1, 0, 2. ¿Bien? Bueno, No, ¿podés y repetir así eso? sucesivamente. Ahí vamos. Como que toma los X. índices por fila y te dice cómo tenés que poner las posiciones para que quede ordenado. Por ejemplo, ahí tenés que cambiar la posición 0 por la posición 1. Y la posición 1 va al principio. Ponen. A ver, te lo paso en limpio. Fíjense, acá están los dos resultados. X y X ArcSort. ¿Bien? Vamos de nuevo. Vamos a tomar esto que está acá. 1, 0, 2. Esto indica, son los índices para ordenar esta fila. Veamos si tiene sentido. ¿Qué me está diciendo? Que el elemento más chico es el de índice 1. Exactamente, el 0. El que le sigue es el índice 0. Exactamente el 2. Y el que le sigue es el 2. El 4. ¿No? Estos índices ordenan esta fila. ¿Hasta ahí lo ven? ¿Me creen? Sí, sí. Esta fila ya está ordenada. Los índices son lineales, 0, 1, 2. Exactamente. Esta fila, ¿qué es lo que hay que cambiar? El 5 con el 8. Exactamente. 0, 2, 1. ¿Bien? ¿Alguna duda? Ya entendió. Va, yo lo entendí. Bien. Y la otra forma sería ordenar las columnas, que son más complejos, que es lo que está acá, ¿no? Vamos de nuevo. Fíjense, este es el ArcSort de las columnas. Esta es la matriz. Para ordenar esta columna, fíjense, me dice que el elemento más chico es 1, que es este, ¿no? Exactamente. El que le sigue es el índice 0, el 2, luego el 2, que es el 3, y el 3, que es el 12. ¿Bien? Después lo miran tranquilo, van a ver que tiene sentido. Pero bueno, esto le queda tipo como machete, si quieren, para ver luego cuando trabajemos con todas estas funciones. Bien. Y ahora sí vamos a ver un ejemplo particular. Supongo que tenemos esta gran matriz. Va, gran, no es tampoco tan grande. Bien. Y fíjense, vamos a hacer cosas más raras. Hago esto. X, indexo todas las filas y la columna 0. Es decir, la columna 0. ¿No? Es esto que veo acá. Y yo obtengo los índices que ordenan a esa columna. Lo hago de esta manera, ¿no? Exactamente, fíjense. El elemento más chico es el 0, exactamente que es el 1. El que le sigue es el índice 4, que es 0, 1, 2, 3, 4. Perdón, vámonos. Tenemos X. Tenemos... Uy, perdón. X de 0, que es la columna 0. Y tenemos el ArcSort. O sea, los índices que ordenan a este vector. A esta columna en realidad, ¿no? Entonces, el elemento más chico de esta columna, ¿cuál es? Este, el 0, que es índice 4. ¿Bien? El que le sigue es el primer elemento, índice 0. Y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces, ¿por qué hago este ejemplo? Supongo que yo le doy esta matriz y le digo, ordenen esta matriz, ordenen las filas de esta matriz en base a la primera columna. O sea, el ejemplo clásico de usar Excel, ¿no? Que todos tienen una matriz y queremos ordenar en base a una columna. ¿Cómo lo hacemos con NumPy? De esta manera. ¿Se entiende este indexado?
yo estoy indexando las filas en base a los argumentos que ordenan esa columna y le digo devolver todas las columnas. Exactamente esto me devolvió la columna anterior ordenada, sus filas, en base al valor de la primera columna. ¿Ves? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bien. ¿Qué es lo mismo que esto? ¿Por qué es lo mismo? Recuerdan que yo les dije, si se indexa una matriz solamente su primera dimensión, vamos a estar indexando las filas, que es exactamente lo que estaba haciendo. En este caso, el 2 puntos es trivial en Python usando NumPy. Bien. Y luego tenemos otros métodos o funciones útiles que también vamos a utilizar. Por ejemplo, arrange, que lo que hace es crear un NumPy array, rangos en un NumPy array. En este caso, fíjense, genera un vector de 10 elementos arrancando de 0. ¿No? Bastante útil. Bien, podemos hacer esto, por ejemplo, si nos paramos acá vemos la ayuda, ¿no? Nos dice start, el primer valor es start, el segundo es stop y el tercero es step, o sea, el paso. En este caso le estoy diciendo, empieza en 4 y termina en 9. ¿Bien? Que en realidad no termina en 9, termina en 9 menos 1. ¿Bien? Y la otra opción sería decirle otro ejemplo, ¿no? Hay muchas opciones. Empieza en 4, termina en 9, que en realidad termina en 8, pero incrementada a 2, no da 1. Por default de step es 1. Y esto me devuelve 4, 6, 8. ¿No? No fue más allá porque se pasa del límite que era 8. ¿Bien? Y otras funciones extras que vamos a utilizar también, esta función la vamos a utilizar un montonazo. La función numpy0 lo que hace es crear una matriz llena de ceros del tamaño que le digamos. ¿Bien? Si hacemos esto, me va a crear un vector de 6 elementos. ¿Bien? Si le pasamos una tupla, me va a generar una matriz con 3 filas y 6 columnas en este caso. Y también le podemos especificar el tipo de datos, ¿no? Le podemos decir, creamos una matriz de 3 filas, 6 columnas de tipo Wnt8, todas llenas de ceros. ¿Bien? Exactamente. Lo mismo con unos, que es la función ones. Exactamente lo mismo. Genero lo mismo que antes, solamente que rellena con 1. Supongo que yo le digo, genero una matriz llena de valor 13 de 3 por 3. ¿Cómo hacen? Bueno, así. ¿Ven? Muy sencillo. Y tenemos otra función, por ejemplo, diag, que lo que hace es completar, o sea, se le pasa un vector, o en una lista, adentro se hace el casting, y con eso definimos la diagonal de la matriz. Y la matriz se genera de esa manera, con esa diagonal, las dimensiones quedan determinadas, obviamente, por el tamaño de la diagonal, y se rellena con 0 lo demás. ¿Bien? Puedo utilizar un range, ¿no? Y por último, tenemos esto rara vez lo vamos a utilizar, pero se lo dejo por si alguna vez les surge la duda de cómo hacerlo. Podemos definir desplazamiento de la diagonal. Esto lo que hace es generar una matriz cuya diagonal, un elemento por debajo de la diagonal principal, vale lo que le pasamos acá, ¿no? Fíjense, esta es la diagonal principal, está llena de ceros, cuando le puse menos 1, bajó para abajo. ¿Bien? Bueno, con esto terminamos el resumen de NumPy. ¿Alguna duda hasta acá? Me imagino que tienen muchas dudas, pero... Es como que son... Bien. Bien, vamos a verlo con más 1. Se va para arriba. ¿Bien? Bien, ahora pasemos... Bueno, con esto damos por terminada la introducción a NumPy. Sí, ahora sí vamos a empezar con la unidad 1 propiamente dicha. Vamos al PDF, que se llama Fundamentos, donde vamos a empezar con la teoría de la materia. ¿Bien? Bueno, en esta unidad 1 lo que vamos a tratar, como dice el nombre, son los fundamentos del procesamiento de imagen. Es decir, vamos a ponernos de acuerdo en cómo representamos una imagen, qué es para nosotros una imagen, desde el punto de vista de programación, obviamente, y definir sobre todo la jerga que vamos a utilizar. O sea, en esta materia, o
o sea, no solo es importante que desarrollen la capacidad de codear, si se quiere decir de alguna manera, sino también que usen los términos técnicos. Van a ver que hay un montón de términos nuevos en esta materia, van a surgir un montón de palabras que se utilizan solamente en este ámbito, pero es necesario que ustedes cuando, por ejemplo, defiendan el TP, los TPs, hablen con fundamentos teóricos, es decir, utilicen bien los términos. No es lo mismo, por ejemplo, una matriz que un vector, no es lo mismo un tipo de dato Win8 que un float, no es lo mismo indexar una fila que indexar una columna. Bien, o sea, necesitamos que ustedes utilicen los términos técnicos que le damos, ¿no? Y bueno, a eso viene un poquitito esta unidad, a sentar las bases de los fundamentos del procesamiento de imagen. Bien, empecemos. Para nosotros, en esta materia, una imagen digital, que va a ser como esta, por ejemplo, este es nuestro caballito de batalla que se llama el Cameraman, que es una imagen de escala grises. Van a ver que de acá hasta terminar la unidad 3 vamos a trabajar casi siempre con imágenes en escala de grises, niveles de grises, ¿bien? Para nosotros una imagen digital no va a ser más que una matriz de datos, ¿bien? Una matriz bidimensional, que va a tener tantas filas como alto tenga la imagen y tantas columnas como ancho tenga la imagen, ¿bien? Y esa, o sea, la imagen digital, esa matriz va a estar compuesta por elementos que van a ser los píxeles. Nosotros vamos a llamar píxeles. O sea, cada elemento constitutivo de nuestra imagen es un píxel, ¿bien? Y ese píxel, que para nosotros que lo modelamos como una matriz, va a ser un elemento de una matriz, va a tener un valor, ¿no? Que va a depender, obviamente, del tipo de dato que sea esa imagen. Va a ver que una imagen, que ya dijimos que para nosotros va a ser una matriz, puede ser de tipo Win8, generalmente va a ser de Win8, ¿bien? Win8 es entero sin signo de 8 bits. O puede ser de otro tipo, puede ser float, puede ser int16, por ejemplo, entero con signo de 16 bits, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, ya sentamos la base respecto a que para nosotros una imagen la vamos a representar como una matriz y nos abstraemos. Es decir, pasamos de la imagen, del mundo, se quiere, tangible de una imagen, que es algo que uno ve, o lo tiene expresado de manera gráfica, lo representa con una matriz y nos abstraemos. O sea, la representamos con una matriz de números. Nos olvidamos que es una imagen. Tenemos una matriz de números. Y ahí, con esa matriz pueden trabajar y utilizar todas las herramientas que dieron en álgebra matricial. Todo lo que se aplica a matrices en general se puede aplicar a la representación de una imagen, ¿no? Siempre el tema es que tenga algún sentido. Vamos a ver que, como ya dije, podemos hacer lo que sea. Si es una matriz, no olvidamos que es una imagen, para nosotros es una matriz de datos. Pero bueno, siempre en algún momento vamos a tener que volver generalmente vamos a tratar de visualizar de nuevo la matriz procesada, y bueno, tiene que tener un sentido lo que hicimos, ¿bien? Dicho eso, a nuestra matriz la vamos a representar en un eje coordenado, ¿bien? Para poder visualizarla. Ese eje coordenado es un poco raro, para lo que están acostumbrados, porque el eje vertical apunta hacia abajo, ¿bien? El 0, 0 de nuestro sistema de coordenadas va a estar acá arriba a la izquierda, ¿bien? Ese va a ser nuestro 0, 0. Las columnas se van a definir en el eje horizontal y las filas en el eje vertical, hacia abajo. O sea, aumenta hacia abajo las filas, ¿bien? Como muestro acá. C de column, R de row, de fila. Y en este caso, bueno, acá está mostrado que arranca de 1, pero eso depende de la convención. En Python se indexa a partir de 0, ¿no? En este caso, esto sería una imagen de m filas y n columnas, es decir, alto m, un alto de m píxeles y un ancho de n píxeles. Si fuera en Python sería m-1 y n-1, porque arrancamos de 0, 0, no de 1, ¿bien? Y bueno, recuerden que apunta hacia abajo el eje vertical. Y otra nomenclatura que van a encontrar mucho, sobre todo en los libros de teoría, ¿bien? Esto es una nomenclatura, una convención, más que una nomenclatura, muy práctica, muy de programación, ¿no? Filas, columnas.
en la teoría de procesamiento de imagen, generalmente se habla de X e Y, los ejes X e Y, donde de nuevo, si ya era confuso que el eje Y apuntaba para abajo, más confuso aún que el eje Y es el eje horizontal, y el eje X el eje vertical. Bien, eso también genera problemas cuando uno empieza a leer la teoría de imágenes. Pero bueno, se van a acostumbrar. Bien. Incluso hay libros que lo toman al revés, también el X vertical, horizontal y el Y vertical. Bueno, nada, hay que ponerse de acuerdo en las convenciones y a partir de ahí ser coherente. Esto es lo más común que van a ver. El eje X apunta hacia abajo y el eje Y apunta a la derecha. ¿Bien? Tiene algún tipo de sentido porque este índice generalmente indexa la primera dimensión de la matriz, el eje Y la segunda, entonces el eje X lo que hace es indexar las filas. ¿Bien? Y tiene sentido que entonces sea el eje vertical, porque indexa cada una de estas filas. ¿Bien? Entonces, nada, tener una imagen digital que es una matriz. Entonces, como es una matriz, podemos indexarla con fila y columna. Entonces, cada píxel va a tener su posición en cuanto a fila y columna. Entonces, se usa la nomenclatura funcional, de decir, se representa en realidad una imagen digital con una matriz, y de manera más abstracta aún se habla de una función, un funcional f, que tiene dos variables, m y n. Y muchas veces trabajamos, en la teoría trabajamos con los números reales, acá con los índices, pero en realidad tenemos imágenes digitales, ¿no? Que esto en la realidad son números discretos, pertenece al grupo Z, ¿bien? Al grupo R. ¿Bien? Entonces tenemos filas, columnas, imagen, matriz. ¿Bien? Dicho eso, bueno, esto es un muy brevísimo resumen de los formatos de imágenes que van a estar dando vuelta en esta materia. Obviamente hay pilas y pilas más de formatos. O sea, no compete esta materia ver todo lo que es codec, codificación y decodificación de imágenes. Todo un mundo, podría hacerse una materia de eso solo. Yo acá les presento los más conocidos de lo que vamos a trabajar acá, ¿no? Hablamos de imágenes TIFF, que es un formato bastante antiguo, muy utilizado, pues bastante simple y compacto, ¿bien? Luego tenemos el famoso JPEG, todo el mundo lo debe conocer. Tenemos JPG o JPEG, son dos formas de encontrar este tipo de codificación. Esto son imágenes generalmente que son comprimidas con pérdida con el codificador que pertenece al ahí no me sale el nombre, es a la norma MPEG. MPEG es una normalización de un códec, dentro de ello está JPEG, que es para imágenes, ¿bien? Nada, es un tipo de compresión de imágenes para lograr que una imagen sea más chiquita, en base a perder cierta información que no sea tan importante para la vista humana, ¿bien? Vamos a ver un ejemplo de compresión con pérdida más adelante en esta unidad. Luego tenemos formato GIF, lo deben conocer porque son tipos de imágenes que pueden ser animadas, ¿bien? Luego el famoso BMP, un formato propietario de Windows. Luego también muy difundido PNG, y bueno, este es medio bastante más raro que XW, pero por ahí se encuentra, sobre todo en lo que es teoría de imágenes, ¿bien? Ahora sí, empecemos con hacer algo de código en Python en imágenes. ¿Bien? En casi todos los scripts que yo voy a utilizar en esta materia, van a encontrar, en el 99 de los casos, estos tres import arriba. Rara vez vamos a utilizar otra cosa. En toda esta materia, como ya le dije, esos tres paquetes son nuestras cajas de herramientas para procesar imágenes. ¿Bien? OpenCV para el procesamiento de imágenes propiamente dicho, NumPy para el soporte algebraico matricial, y Matplotlib en particular en su módulo PyPlot solamente para hacer visualizaciones. Ahí me podrá decir, OpenCV tiene su propia visualización, sí, lo tiene, pero es mucho menos interactiva para, sobre todo esto que es didáctico, para aprender imágenes. ¿Bien? Otra cosa sería si hay que hacer un deploy de una aplicación. Bueno, difícilmente utilizamos Matplotlib. En esos casos más bien vamos por la visualización de OpenCV, que también vamos a dar ejemplos. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se hace para lo básico que es leer una imagen y mostrarla? Bueno, acá está
los comandos que se utilizan. OpenCV, ¿no? Recuerden que bueno, esto es trivial, pero si hacen así, lo que hacen es definir el namespace de OpenCV como CB2 y a partir de ahí todos los métodos o funciones de OpenCV lo tienen que llamar utilizando ese namespace, ¿no? Que es CB2. Bien, si hacen esto, ¿no? Lo que hacen es cambiarle el nombre al namespace, por ejemplo en NumPy, a NP. Acá le pueden poner montoto si quieren, y después ponen montoto punto y el método de NumPy que usen, y va a funcionar. Bien. OpenCV tiene un método que se llama inRead, al cual se le pasa entre comillas, o sea, un string con el path hacia la imagen. Se les puede especificar o no el tipo de imagen que uno quiere leer. En este caso, le estoy diciendo con una imagen de escala de grises, con un flag que viene que está dentro de OpenCV, que esto, ya que empezamos con toda la nomenclatura, fíjense que esto está todo en mayúscula. Eso es, generalmente, en programación, los paquetes, cuando uno trabaja con módulos y paquetes, las constantes, esto es un flag en realidad de OpenCV, y la que es constante, es inmutable, debería ser inmutable, se definen con letra mayúscula, ¿bien? Entonces, y generalmente OpenCV es un paquete muy ordenado, está muy bien estructurado. Esto me está diciendo que es una constante que pertenece al método inRead, ¿bien? Y dentro de eso, la opción grayscale. Esto en realidad, si lo ejecutan en la consola, van a ver que es un número. Esto le da 9, por ejemplo. ¿Bien? Generalmente un número binario, o, bueno, sí, se lo va a mostrar en decimal. ¿Bien? Pero se utiliza tipo flag binario para hacer algún tipo de operación lógica. ¿Bien? Entonces, con esto cargamos el objeto y luego con Matplotlib, que esto ya creo que ya lo conocen. Ustedes no trabajaron con imágenes con Matplotlib, pero bueno, trabajaron para visualizar señales. Nosotros acá vamos a utilizar el método imshow, que se utiliza para mostrar imágenes. Y es muy sencillo, le pasamos la matriz y luego hay que especificarle el mapa de colores que va a utilizar. ¿Bien? Con esto créanme que lo que voy a hacer es mostrar la imagen de escala de grises como se ve acá. Y luego ahora vamos a ir al código y vamos a hablar un poquitito de eso. Esto lo que hace, esta sentencia lo que hace es crear un objeto de Matplotlib que es como si fuera un canvas, o sea, un objeto que está por ahí dando vueltas, una GUI si se quiere, que a ese objeto le vamos a ir agregando cositas, ¿no? Por ejemplo, acá simplemente creé la imagen, o sea, lo que hice con esto es crear el axis, el canvas sobre el cual dibujé la imagen, pero luego le podemos agregar un título, le podemos agregar, qué sé yo, el nombre a los ejes, etcétera, etcétera, etcétera. Y la imagen no se va a mostrar hasta que yo ponga el comando show. ¿Bien? Entonces, van a ver que en esta materia vamos a dar parte de teoría y vamos a ir al código. Bien, entonces acá vamos a cortar. Y vamos a ir a Visual Studio Code y vamos a ir al archivo que se llama Fundamentos parte 1. ¿Bien? Voy a ir acá, lo doqueamos y vamos a empezar. Salimos de Python para limpiar todas las variables que están dando vuelta, volvemos a entrar. Cargo los paquetes y vamos a hacer exactamente lo que les dije. Van a ver que todos los archivos que yo les comparto el código, hay un montón de comentarios, hay como acá enlaces, que les recomiendo que entren los enlaces. Acá no nos va a dar tiempo en la teoría para mostrar todo, pero por ejemplo acá les dejo un mini tutorial de OpenCV de cómo ahondar en lo que estamos dando. ¿Bien? Vean lo que es súper intuitivo. Lo van a poder leer sin ninguna problemática. ¿Bien? Entonces, esto lo que hace es, como les decía, ¿no? Es un flag. Fíjense, si yo para acá, me dice, esta función toma un string como el nombre de la imagen y un flag. ¿Bien? De hecho, podemos buscar la ayuda. Vamos a tomar nuestra clase para ir paso a paso. Vamos acá. Si ustedes ponen, si ven read, doc, van a ir acá. Buscan inRead. Y acá les muestro. Bueno, no, está. Sí. Acá les dice la ayuda. Fíjense. Carga una imagen. Acá me dice cómo se llama. Siempre la primera ayuda
sea, la primera explicación está en C++, porque acuerden que OpenCV está hecho en C++, ¿bien? Después tenemos wrapper en Python. Que fíjense, me dice que toma el nombre del archivo, opcional el flag, y devuelve un valor. ¿Bien? Los flags pueden ser todos estos que están acá. Fíjense que si voy a ese link, acá están todos los flags de InRead. Grayscale, color, hay pila y pila de formas de cargar una imagen. O podemos no poner nada. Si no ponemos nada, por default asume que se está leyendo. Fíjense, una imagen a color, que lo vamos a guardar luego en formato, en el espacio color BGR. Eso lo vamos a dar luego cuando veamos imágenes, ¿no? Pero acá ya el nombre es intuitivo, me dice que la imagen es a color. Yo acá lo que le digo es que no, que la imagen es en escala de grises. O sea, internamente va a cargar una imagen bidimensional, con 2 dimensiones, filas y columnas. Vamos a hacerlo. Fíjense. Primero vamos a ver qué tipo de objeto es. Un NumPy Array, ¿no? OpenCV trabaja muy en conjunto con NumPy, ¿no? Van a ver que internamente OpenCV utiliza todo tipo de datos de NumPy. Es un NumPy Array. Veamos el tipo de dato. Es tipo Win8, ¿bien? Y veamos el tamaño. Esta imagen es de 232 filas, es decir, de alto 232 y 280 columnas, es decir, 280 píxeles de ancho. ¿Bien? Me falta esto. Y esto es lo que yo le decía que lo usábamos, ¿no? El alto es 232 y el ancho 280. ¿Bien? Y como ya les vengo diciendo de antes, que lo suelo repetir muchas veces, nosotros acá en esta materia lo que hacemos es pasar de la imagen a una matriz. Y muchas veces lo que vamos a tratar es abstraernos de la imagen. O sea, no olvidamos que es una imagen, es una matriz de datos. Y como toda matriz de datos podemos obtener estadísticas de esa matriz. Por ejemplo, podemos ver el mínimo valor que aparece, 0. El máximo es 101. ¿Bien? Los valores únicos, vamos a ver, ¿cuántos son? Vamos a hacer el length del unique. Que esto ya lo vimos en el caso anterior. Fíjense, hay 15 valores diferentes en esta imagen. Y los valores son estos. 0, 8, 19, hasta 101. ¿Bien? Como les mostré acá, nosotros en esta materia vamos a visualizar los valores con colores, ¿no? Porque tenemos una matriz bidimensional donde cada elemento es el valor del píxel y ese valor le vamos a hacer corresponder a algún tipo de color, ¿no? Para poder visualizarlo. Eso es en sí una imagen. Estamos en imagen en escala de grises, es decir, son valores unitarios, son escalares, o sea, cada píxel es un escalar. Entonces, bueno, por default lo que vamos a utilizar es lo que se llama un mapa de color en escala de grises. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a asignarle el mínimo valor del tipo de dato que estemos trabajando. Supongamos el caso sencillo Win8. Win8 es un tipo de dato entero sin signo de 8 bits. O sea, el mínimo valor representable es 0 y el máximo es 255. Entonces, nosotros esa imagen la vamos a visualizar, vamos a hacer una correspondencia entre los valores numéricos y colores. Si usamos el mapa de color gray, que es grayscale, como dice ahí, perdón, acá que le pongo, ven, CMap gray, lo que voy a hacer es hacer corresponder el mínimo valor representable por el tipo de dato, que es 0, a negro, y el máximo valor representable por el tipo de dato, que es 255, a blanco. Y en el medio voy a tener todas las gamas de grises, ¿no? Y se va a ver de esta manera. Entonces, fíjense que acá, sin mirar la imagen, yo ya tengo un montón de información. Fíjense lo que yo les voy a mostrar. Si mi imagen me dice que el mínimo vale 0, yo ya sé que aunque sea hay un píxel negro en esa imagen. Siempre que trabajemos con el mapa de color gray, ¿no? Podemos tener otros mapas de colores, después les voy a mostrar. Hay mapas de colores, ustedes saben conocer, el mapa de color hot, que es una escala de colores que va desde negro a blanco, representado como si fuera que se va prendiendo fuego o algo, ¿no? Bueno, y hay pilas y pilas de mapas de colores. Acá vamos a utilizar grayscale, en principio. ¿Bien? Entonces, ya con esto sé que hay por lo menos un píxel con valor 0. También sé que
fíjense, si el valor máximo es 101, ¿no? Y yo le digo que el blanco puro, es 255, fíjense que esto me está diciendo como que la imagen es media oscura, ¿no? Porque el máximo valor ni siquiera es la mitad del máximo rango. O sea, ni siquiera hay 128, que es la mitad, o 127, pongámosle. Bien. Todo esto sin mirar la imagen. Bien. También veo esto, que hay 15 valores diferentes. O sea, de los 256 posibles valores que puede tener cualquier píxel, hay solamente 15 valores diferentes. O sea, hay muchos píxeles con valores repetidos. ¿Bien? Y lo que tenemos, vamos a mostrar la imagen. Esto es una réplica de lo que les mostré en la transparencia. Esta es la imagen. ¿Bien? Entonces, fíjense que tiene algo de sentido de lo que les dije. Y ahora les voy a decir por qué dije algo y no todo. No es que es exactamente lo que les dije. Pero bueno. Porque esto es algo muy de Matplotlib, no es propio de OpenCV. Bueno, como les dije, con PLT Figure, creo que la transparencia no estaba. No, la transparencia no estaba. Porque no es necesario. Si no ponemos el figure, lo que va a hacer es dibujar esta imagen en la última figura que se creó. ¿Bien? Si no hay una imagen creada, la va a crear. ¿Bien? Yo acá la creo por las dudas. ¿Bien? Y, bueno, la muestro, ¿no? Este show, fíjense que si yo no le paso nada acá adentro, bloquea. Bloquea la consola. ¿Ven acá? No puedo hacer más nada. Aprieto Enter, nada. ¿Bien? A veces es útil y a veces no. Luego vamos a ver otra forma de utilizarlo. Por ejemplo, para que no bloquee. ¿Bien? Esto es útil cuando uno ejecuta, si uno el script lo ejecuta por consola o acá con el play, por ahí es útil que bloquee para ir viendo paso a paso. Entonces yo hasta que no cierre esta imagen, no continúa la ejecución del código. Bien, como les dije, acá les dejo ayudas de Matplotlib, del show, bueno, hay un montón de cosas. Bien, y fíjense, ¿qué pasa acá? Yo les dije que el blanco era 255 y el negro es 0. Pero como les muestro acá en la transparencia, la función de show tiene dos parámetros más, entre un montón de otros, ¿no? Bmin y Bmax. A ver. Si uno no especifica esos valores, lo que va a hacer es lo siguiente. Hagamos al revés. Bmin y Bmax lo que hace es definir la correspondencia entre negro y blanco con los valores de la matriz. Es decir, si yo acá le paso un valor en Bmin, lo que estoy diciéndole es que el negro se va a corresponder con el valor que yo pongo acá. Bien, por ejemplo, supongo que pongo Bmin igual 50. Entonces, el color negro se va a corresponder con los píxeles igual a 50. Y cualquier valor menor a 50 se va a saturar en negro. Es decir, si hay un píxel que vale 10, se va a ver negro. Si hay un píxel que vale 49, se va a ver negro. Si hay un píxel que vale 50, se va a ver negro. ¿Bien? Y si, por ejemplo, a Bmax le pongo 100, quiere decir que el blanco se corresponde con 100. Cualquier valor mayor a 100 se va a saturar en blanco. Y todo el rango de grises disponible se va a dividir en el rango que queda entre 50 y 100. ¿Bien? Eso es si yo lo especifico manualmente, ¿no? Como les dije. Si yo no pongo nada y llamo la función de esta manera, ¿qué hace? Asigna. A Bmin le asigna el mínimo valor de la matriz de entrada y a Bmax le asigna el máximo valor de la matriz de entrada. Es decir, lo que está haciendo es mejorar el rango dinámico. ¿Por qué? Porque, digamos, la imagen se va a ver, va a ocupar
todo el rango del mapa de colores, negro y blanco, independientemente si tiene dos valores diferentes solamente, no importa, porque lo va a ajustar de esta manera, y va a mejorar el rango dinámico. Es decir, yo voy a ver la imagen, la matriz, la voy a ver con mayor contraste, si quiero. O sea, voy a utilizar todo el mapa de color. Pero ojo, es simplemente visualización. La matriz tiene los valores que tenía de entrada. O sea, la matriz no se modifica. Yo con esto estoy simplemente modificando la visualización de la matriz. ¿Bien? Y por eso le decía que esta imagen es un poco engañosa. ¿Bien? Porque acá yo veo blanco. Este blanco igual que el blanco de fondo, ¿no? Pero yo le había dicho que la imagen era bastante oscura. ¿Se acuerdan, no? El máximo valor era 101. ¿Bien? Acá lo que pasó es justamente lo que les digo. El blanco se le asignó al máximo valor de la matriz, que era 101, y el negro se lo asignó al mínimo valor. El negro no hay drama porque vimos que el mínimo valor era 0, o sea, es correcto, se quiere entre comillas, que el negro se vea, el 0 se vea como negro. Pero fíjense, yo de hecho si hago zoom acá, que se ve blanco, y paro el píxel, fíjense ahí abajo. ¿Ven abajo a la derecha? Matplotlib lo que me ofrece interactivo es esto. Por esto es que es muy útil de usarlo en vez de utilizar la GUI de OpenCV. Me da la posición del cursor, es decir, lo que está arriba es la coordenada X e Y del píxel que estoy observando con el cursor, salvando el problemita de que me lo muestra con coma. No hay píxel con coma, estamos con, recuerden, ¿no? Las coordenadas son números enteros, pertenece a Z, pero bueno, nada, eso es cosa de Matplotlib. Y abajo, entre corchetes, me muestra el valor del píxel. Fíjense, exactamente acá tenemos 101, que era el máximo valor, y vemos que se observa como blanco. Este valor, acá vale 91, y ya se ve como un gris. ¿Bien? Y acá el 0 se ve como negro. ¿Bien? Entonces, ojo que esta visualización es un poco engañosa, porque pareciera ser que la imagen tiene un contraste muy alto. Contraste, quiero decir, o rango dinámico, si se quiere. Rango dinámico quiere decir observar una imagen y, digamos, analizar la varianza de colores que hay dando vuelta o de valores, ¿no? Que tiene un alto rango dinámico, quiere decir que la imagen, en la imagen aparece casi todo rango disponible de valores del tipo de dato en cuestión. ¿Bien? Entonces, si yo quisiera ver la imagen, o sea, ver de nuevo, acá entre comillas, la imagen de manera real, o sea, con los valores propios, los valores que realmente se corresponden con el tipo de dato, yo tendría que poner Bmin 0 y Bmax 255, es decir, el negro es el mínimo valor representable, que es 0, y el Bmax el máximo. Entonces, lo hago de esta manera, y acá agrego otras cositas, y vamos agregando funcionalidad. Fíjense, creo la imagen, no puse figure, entonces lo que voy a hacer es crearla, le paso la imagen, el mapa de colores gray, y bueno, antes de seguir les voy a mostrar, para que ustedes vean, si yo no pongo gray, fíjense, lo que va a hacer es utilizar otro mapa de color. Por default, Matplotlib utiliza el mapa de colores Vitridis, que es un mapa de color que va desde estos color tipo liláceo hasta un amarillo. La verdad no tengo idea por qué es el mapa de color por defecto, pero bueno, es el que viene en Matplotlib. Bien, eso dejamos el gray. ¿Y qué le agregamos? Le agregamos un título con el método title, xlabel, o sea, al eje X le agregamos la leyenda X, al eje Y le agregamos la leyenda Y, y con esto lo que hacemos es sacarle los ticks. Vamos de nuevo a observar la figura. Fíjense que acá, ¿ven estos ticks que me muestran con los valores? Supongo que yo no los quiero, ¿no? Eso es algo muy de procesamiento de señales más que de imágenes, ¿bien? Muchas veces en imágenes mucho no me interesa, puede que sí, puede que no, pero bueno, acá se los saco, se los quiero sacar. ¿Cómo lo hago? De esta manera, pongo xticks, una lista vacía, lo que va a hacer es eliminar todos los ticks. Si yo quisiera algún tick en particular, lo puedo ingresar acá y me lo va a poner en los puntos que yo le ingreso. Y le agrego un color bar. Ahora le voy a mostrar qué es el color bar. Para agregar el color bar, lo que hay que hacer es al método color bar hay que pasarle el handle del axis sobre el cual le quiero crear el color bar.
¿Usted me entiende cuando hablo de handle y cuando hablo de ejes? ¿O quiere que repase un poco esto? No quiero explicar algo que ya lo dieron, quizás. No lo Por eso escuché con ese también vamos a nombre. trabajar bastante. Bien. El tema de handle. Generalmente cuando trabajamos en programación orientada a objetos, y tenemos objetos dando vuelta, como Python, que tenemos pilas de objetos, en este caso el objeto sería, con esto, con imshow, lo que hago es crear un objeto tipo access sobre una figura. El handle a ese objeto es un valor que apunta a ese objeto, es como si fuera el puntero a ese objeto. ¿Bien? Entonces a partir de ahí yo lo puedo utilizar para hacer cosas sobre ese objeto. Como acá, yo creo un color bar de ese objeto, no de cualquier access que esté dando vuelta. ¿Bien? Si yo tuviera una imagen con muchos access y quiero agregar un color bar a un access en particular, bueno, le paso el handle de ese access. ¿Bien? Entonces, vamos a ver el resultado. Fíjense. El título, el eje X, el eje Y, y esto lo hice a propósito, porque ustedes recuerdan que yo les dije que el eje X en imágenes es el vertical. Pero, como si eso ya no era confuso, fíjense que Matplotlib en realidad tiene otra convención. Para Matplotlib el eje X es este. O sea, como si fuera una imagen, un eje, un sistema de coordenadas común y corriente donde el 0, 0 está acá abajo. Bien, pero en realidad está acá arriba. Pero el eje X lo toma horizontal. Entonces, ojo con eso, que para nosotros en imagen el eje X es el vertical, para Matplotlib es el horizontal. No están los tics. Y esto es el color bar. Me muestra, como si fuera la paleta de colores, o sea, el mapa de colores, perdón, de esta imagen, con el color y su correspondencia numérica. Es decir, el negro se ve como 0 y el blanco se ve como un poco más 250, que nosotros sabemos que es 255. ¿Bien? Y fíjense que la imagen se ve oscura, como yo le había predicho antes, ¿no? Esta imagen es más real, si se quiere, que la anterior, ¿no? Esto me muestra los valores, los representa fielmente, recuerdo el mapa de colores, sin expandir el rango dinámico para visualizarlo. ¿Bien? Y podemos hacer algo como esto, ¿no? Fíjense, si yo pongo esto, lo que va a pasar, fíjense. A ver, fíjense, el color bar me está mostrando que el negro se corresponde con 0 y el blanco con 10. Exactamente lo que yo les puse acá. ¿Bien? Entonces, todos los valores que están fuera de ese rango se saturan. Mayor a 10 a blanco y menor a 0 a negro. Obviamente en este caso no hay menor a 10 porque tenemos Win8, es decir, sin signo. Pero saturó todo lo blanco. Fíjense, yo acá voy a ir moviendo el cursor y van a ver los valores. 101, 91, 85, etcétera, etcétera. Y todo se ve igual, todo se ve blanco. La única diferencia, por ejemplo, acá. Fíjense, ¿por qué vale 8? Y el 8 es como un gris que es este que se ve acá. ¿Ven? A veces sirve, a veces no. Hay que ver, cada caso es un mundo en imágenes. ¿Bien? Pero bueno, yo les muestro las funcionalidades que tienen a mano. ¿Bien? Y por último les voy a mostrar las dos imágenes, normalizada y sin normalizar, que si vamos a la teoría, es lo que tenemos acá. ¿No? Esta es la imagen con el, digamos, rango dinámico ajustado y esta es la versión más real, si se quiere. ¿Bien? Vamos a ver el código. Vamos a hacer ahora, a diferencia de antes que hacíamos un solo eje en una figura, vamos a generar dos ejes en una figura. Para eso vamos a utilizar subplot. ¿Ya dieron subplot en Matplotlib? Que me acuerdo, no. Creo que no. Bueno, empecemos entonces. Como verán, en imágenes tenemos que aprender varias cositas que por ahí no son imágenes. Pero bueno, al principio, después ya va muy rápido con imágenes. Sí, más que nada usamos Seaborn, entonces la parte de Matplotlib, salvo en algunos casos específicos, no se vio, digamos. Bien, bien, qué macana. Bueno, subplot lo que me permite hacer, como dice el nombre, subplots dentro de una figura. Básicamente, entre los parámetros que acepta es un número de este estilo, donde los primeros dos números definen una grilla sobre la cual se van a dibujar los plots. Es decir, acá le estoy diciendo que la grilla de plots sobre esta figura va a tener una fila y dos columnas.
Bien, es decir, voy a tener dos imágenes, ¿no? Una fila, o sea, una sola fila de figuras, utilizando todo el canvas, es decir, toda la figura, y dos columnas. Esas son las primeras dos cifras, ¿no? Que son obviamente las mismas acá y acá. Podría no ser la misma, que es más complejo, pero nosotros siempre utilizan la misma. Y el último número lo que hace es recorrer esa grilla. En este caso tenemos dos subplot, entonces tenemos el subplot 1 y el subplot 2. En el primer subplot, que va a ser el de la izquierda, se recorre siempre de izquierda a derecha y arriba hacia abajo. Voy a dibujar, voy a visualizar la imagen con el rango dinámico ajustado y sin ajustar, que era lo que ya vimos. ¿Bien? Y acá tenemos, ¿no? Acá se ven los dos subplots, una fila y dos columnas. ¿Bien? Y cada uno con su color bar, ¿no? De esta clase quiero que se lleven esta imagen y les quede la idea, ¿no? La matriz es la misma, los datos son lo mismo, lo que cambia es la visualización solamente. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Con el color bar, ¿no? El color bar me indica una referencia rápida para ver la correspondencia entre color y valores, ¿bien? Porque yo le podría mostrar, o sea, supongo que cargar una imagen y muestro esta visualización y ustedes pensarían que se ve genial la imagen, que la imagen está ajustada, es de contraste ajustado, que todos los valores de esa matriz ocupan todo el rango del tipo de dato. Y en realidad no está pasando eso. Lo que está pasando es que la visualización está ajustada. ¿Bien? No es lo mismo. ¿Qué más tenemos? Bueno, eso con el tema de visualización. Luego, ¿qué tenemos? Veamos un poquitito de escritura de imágenes, que si bien nosotros vamos a trabajar, como les dije, con codificación, yo acá les dejo un ejemplo muy, muy sencillo de cómo comprimir imágenes, ¿no? Que a veces les puede ser útil. Bien. En este ejemplo lo que vamos a hacer es, vamos a leer una imagen y la vamos a grabar en JPEG, o sea, vamos a leer una imagen TIFF, ¿bien? Y la vamos a grabar en formato JPEG, que es un formato de compresión, un formato de imágenes que ofrece compresión con pérdida, es decir, la calidad de imagen se ve afectada, con el beneficio de que la imagen va a ocupar menos lugar. ¿Bien? Sí, alguien preguntó algo. No usaría la palabra definición. ¿Bien? Contraste puede ser, sí. Es una buena manera de decirlo. Que en realidad lo único que puedo decir es que la imagen no utiliza todo el rango de valores posibles. ¿Bien? Que lo puedo asimilar a contraste. ¿Bien? Eso puede ser bueno, malo, depende de cada aplicación. ¿Bien? Depende vos cómo mapeás esos valores a lo que estás observando. En el caso de radiografía, el color se corresponde con una densidad generalmente, ¿no? Radiografía. Y de nuevo, ¿qué es ideal para vos? No es que quiera ser molesto, pero para el tipo de radiografía puede ser que ese valor, por ejemplo, que el píxel valga 100 quiere decir que la densidad del hueso es tanto. Y capaz que vos no tenés. O sea, la densidad más alta que 101 sería algo que, no sé, no sería humano, por ejemplo. Entonces está bien que se vea así. ¿Bien? Entonces, bueno, depende diferente si tengo que mostrar una imagen satelital, por ejemplo. Y eso es una... Casi, como si fuera Adamantium. Bueno, básicamente eso, ¿no? Bueno, eso, o sea, depende de cada campo de aplicación. Entonces, por eso, imágenes como nosotros acá vamos a tomar como que la imagen ya nos viene digitalizada y no tenemos tanto trato con qué significa en la aplicación real, pues todo un mundo eso, ¿bien? Volviendo a esto, vamos a ver un ejemplo de cargar una imagen y generar una imagen, la misma imagen en JPEG, pero con una compresión. En OpenCV, para grabar una imagen, la función es inWrite, como está inRead, está inWrite, se le pasa
el nombre del archivo con el cual queremos grabar, o sea, el path a donde lo voy a grabar, y la imagen. Bien, por ejemplo, si yo leo una imagen y uso esta sentencia, lo único que voy a hacer es cambiarle el formato. De TIFF lo voy a grabar en PNG. Bien, nada más que eso. JPEG, si hago esto, lo mismo, pero en JPEG, fíjense, hasta acá es lo mismo, que esto solamente cambió la extensión. JPEG permite setear el códec a ciertos parámetros. Permite setear ciertos parámetros del códec. Uno de ellos es este, que esos parámetros se pasan como una lista de parámetro y valor. Fíjense que, de nuevo, es todo un flag, es de InWrite, del códec JPEG, y el parámetro quality. Este parámetro lo que hace es setear la calidad de la imagen. Cuanto más alta, quiere decir que la calidad es más fiel a la original y por lo tanto no va a haber mucha compresión de tamaño. ¿Bien? Si quality es bajo, quiere decir que la calidad es mala y, o sea, perdemos mucha información a contraparte de que la imagen ocupe menos espacio en disco. ¿Bien? Vamos a hacer eso. ¿Bien? Y luego está el tema de... Bueno, no, vamos a ver este ejemplo. Después vamos al otro, que es otro ejemplo. Fíjense. Es lo que está acá. Vamos a leer la imagen del cameraman y la mostramos, ¿no? Esta es nuestra imagen. Entonces, vamos a grabar en formato JPEG con diferentes valores de este parámetro de calidad. Como yo le decía, estos flags no son... Uy, me quedó abierto esto. No son más que valores, ¿no? En 1 es un número, ¿no? Pero lo tenemos como flag para que sea más inteligible, ¿bien? Entonces, voy a grabar 5 imágenes. Acá el último valor es el factor de calidad con el cual se generó, que se las ejecuto. Me vuelve true si la generación de imagen fue satisfactoria. Fíjense que acá me las creo. Y vamos a verla, ¿bien? Esta es con calidad 90, que es muy parecida al original. Uy, qué molesto esto. Pongo de nuevo. Bueno, esta vamos a empezar de la mayor calidad. Esta es calidad 90. Esto es calidad 50. Fíjense que ya se ve un poco más pixelado, si se quiere. Que luego vamos a hablar de que es pixelado, pero ustedes me entienden cuando digo pixelado, como se ve más cuadriculado. Y fíjense que se va deteriorando. 25, ya acá en 10 es terrible. Y en 5 es mucho más agresivo, ¿no? ¿Y cuánto ocupan en disco? Bueno, vamos a ver. Ponemos detalle acá. Fíjense, la original pesaba 64 kilobytes. Ya con un factor de 90 que se veía muy bien, fíjense que el tamaño se logró bajar a 18 kilobytes, ¿no? Casi diría, casi 4 veces más chico, ¿bien? Y de ahí fuimos bajando a 7K, 5K, 3K y bueno, 2K, la que se veía muy feo, ocupa 2 kilobytes, nada, ¿bien? Pero bueno, también la calidad es muy mala. Y ahora surge la duda. Bueno, este es un ejemplo. El mismo ejemplo que le mostré antes con otra imagen, ¿no? Factor de calidad, esta imagen original, y bajando el factor de calidad hasta esto que se ve bastante feo. Entonces, surge la duda de cómo comparar imágenes, ¿no? Lo que acabo de decir que se ve muy feo, muy degradada. Bueno, hay métricas para medir eso, ¿no? Recuerden siempre que estamos trabajando con matrices, ¿no? Me puedo abstraer de que una imagen, y obviamente que para comparar matrices existen pilas y pilas de métricas, ¿no? Normas, LN, L2, LP, etcétera, etcétera, que la deben haber dado en análisis en álgebra matricial, ¿bien? O métricas de errores. Una de las métricas de errores más comunes es el root mean square error, ¿no? Que es el error cuadrático medio entre dos matrices. Siempre acá vamos a estar hablando de error contra algo, ¿no? De la imagen que estaba analizando contra algo. Que no es más que es la raíz cuadrada del promedio de la resta de las dos matrices, cada uno de esos elementos le va al cuadrado, ¿bien? Donde A es la imagen original y A viborita la imagen
degradada o comprimida, ¿no? Como verán, no es más que un cálculo algebraico, ¿no? O sea, es restar dos matrices, elevar sus elementos al cuadrado, sumarlos todos, promediarlo y raíz cuadrada. Me da un escalar esto, no un escalar, me da un punto flotante. Sí, un escalar de tipo float. ¿Bien? Nada tiene que ver con el aparato, digamos, sensorial del humano. O sea, esta métrica no está reflejando nada de cómo el humano observa una imagen. Entonces, esta métrica se dice que es no perceptual, en el sentido de que no está relacionado a cómo el humano, o sea, no hay una relación lineal, si se quiere, entre ese error y que se vea mal o bien, entre comillas, o sea, la percepción sea mala o buena. Existe todo otro conjunto de métricas que son perceptuales, que tienen modelos matemáticos, cómo el humano observa una imagen, cómo se traduce el rayo de luz en pulso eléctrico en el cerebro, etcétera, etcétera, ¿no? No vamos a dar nada de eso, pues escapa un poco la materia. Entonces podríamos hacer eso, podríamos ver el error cuadrático medio entre la imagen comprimida y la imagen original. ¿Bien? Para hacer eso, cargamos, por ejemplo, vamos a cargar la imagen comprimida con un factor de 90 y con 0,5. Bien, las cargamos. Y ahora vamos a calcular el error de cada una de ellas versus la imagen original, que ya la teníamos cargada en la variable image. Bien. Entonces, no es más que implementar esta fórmula. Bueno, obviamente que esto está implementado en NumPy, o sea, hay funciones que hacen esto. Pero yo acá se los hago manualmente para que ustedes vean cómo, o sea, para practicar un poco NumPy. Fíjense lo que hago la raíz cuadrada, esta división la saco afuera, divido acá, raíz cuadrada, size, la sumatoria, elevo al cuadrado, la resta, y ojo, que siempre que trabajemos con imágenes, recuerden que muchas veces, la gran mayoría de las imágenes están en int8, es decir, enteros sin signo de 8 bits. Y acá estamos haciendo raíz cuadrada, dividiendo, elevando al cuadrado, etcétera, etcétera. Si seguimos trabajando con números enteros, vamos a perder mucha precisión, ¿no? O sea, si dividimos número entero, si vamos a perder, por redondeo, vamos a perder mucha precisión. Entonces, en imágenes, generalmente lo que se hace es, cargamos una imagen que está en entero la mayoría de las veces, la pasamos a punto flotante, hacemos todo el cálculo que queremos, y luego la pasamos nuevamente a número entero para poder visualizarla. ¿Bien? Entonces, acá lo que hago es eso, paso a tipo flotante la imagen original y la imagen comprimida y hago todo el cálculo. Esta es otra forma de hacerlo un poco más limpia, si se quiere. ¿Bien? Y abajo muestro con un fstring, con el print, los errores de cada uno de ellos. Entonces yo lo que esperaría es que para q igual 5 el error sea muy grande y para q igual 90 el error sea más chico. Efectivamente es lo que está pasando. Fíjense, para q igual a 5, el root mean square error es de 15, algo, y para el q igual a 90 es de 2, algo. ¿Bien? Este número a mí no me dice nada perceptualmente. Que tenga un error de 15 a mí no me hace, o sea, no puedo corresponderlo con que la imagen se ve muy cuadriculada. No hay una relación directa. Es un número relativo, ¿bien? A una imagen, a un patrón, a una imagen contra la cual me estoy comparando, ¿bien? Por eso es no perceptual. ¿Se entendió? Y ahora vamos a ver muy poquitito de lo que es la metadata de una imagen. Bien, usted ya sabrán que en cualquier archivo de datos que hay en un sistema de cómputo, generalmente los archivos de datos se manejan, o sea, hay todo un formato, o sea, cada extensión tiene su propia manera de representar los datos en el archivo binario. Generalmente tenemos un chunk de datos y adelante un encabezado que me dice el encabezado qué tipo de archivo es, y un montón de metadata de ese archivo, ¿no? Y luego vienen todos los chunks de datos que son, digamos, los valores propiamente dichos del archivo en cuestión, ¿bien? En ese header, o en esa metadata, generalmente, cuando trabajamos con imágenes, hay un montón de información muy útil. Por ejemplo, acá les muestro la metadata que hay en un archivo .tif. En este cameraman, esta es la metadata que muestra ese archivo. Es decir, en un archivo de imagen no solamente están
los valores de los píxeles. O sea, hay más información. Por ejemplo, está codificado el ancho de la imagen, el ancho, el alto, los bits por muestra, es decir, esto me indica que es de 8 bits, esto es un índice de compresión, y acá datos de la cámara, por ejemplo, este es un parámetro físico de la cámara, un texto libre que describe de dónde viene esta imagen, y varias cosas más. ¿Bien? Entonces yo le voy a enseñar cómo obtener esta metadata. No solo generalmente no utilizar esto, pero se lo dejo por si alguna vez lo necesita. ¿Bien? Para esto en particular vamos a utilizar Pillow, que este es uno de los pocos casos que vamos a utilizar otro paquete, aparte de los 3 que ya les dije. Y como ya lo había mencionado, Pillow se utiliza mucho para lo que es, o ya sea diseño gráfico o análisis de datos raw, es decir, muy de bajo nivel de los archivos, es decir, ver la metadata, ver los chunks de datos, los bits que están dando vuelta por ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Y acá está el snippet, más o menos el código con el cual se obtiene la metadata. Vamos a verlo en código, que es más fácil, un poco más limpio. Vamos acá. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a importar el paquete image de Pillow, porque para hacer esto, la imagen la vamos a tener que cargar con Pillow, no con OpenCV. Bien, vamos a ir por otro lado. Entonces, cargamos Pillow, el módulo de Pillow, importamos solamente el módulo image. Pillow, un paquete enorme, tiene un montón de cosas. Bien, solamente el paquete image voy a cargar. Y dentro de Pillow hay un paquete que se llama EXIF tags, que EXIF significa Exchangeable Image File Format. Es una normativa que es transversal a varios formatos de imágenes, por ejemplo JPG, PNG, BMP, etc. Todos comparten esta normativa de cómo representar la metadata. ¿Bien? Eso está todo normado. Entonces, como dice el nombre, esto de este paquete que está relacionado a esa metadata, importo esto, que es tags, que es un diccionario que tiene todos los ID de los tags que se pueden llegar a encontrar en cualquier archivo y su descripción. ¿Bien? Fíjense, por default en esta normativa hay 273 tipos de tags diferentes, es decir, 273 tipos de datos que uno puede encontrar en la metadata de una imagen, bajo esta normativa. Y acá se los muestro. Voy a recorrer este diccionario, que de hecho tags, o sea, si hacen type tags, van a ver que es un diccionario, ¿no? Hacemos tags, diccionario. Vamos a visualizar todos sus elementos. Fíjense. Hay un montón de parámetros. Generalmente una imagen no trae todos estos parámetros, ¿no? Pero bueno, uno tiene que buscar cuáles están y ver. Por ejemplo, por ejemplo acá, tipo de tinta. Esto está muy relacionado a impresoras, ¿no? El mapa color, la fecha, el software con el cual se generó, pila y pila de cosas. ¿Bien? X resolution y Y resolution, que lo vamos a ver luego. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se hace para obtener la metadata de una imagen? Bueno, utilizando el módulo image de Pillow, cargamos la imagen. Para eso hacemos el módulo .open y el path a la imagen. Bien, fíjense, yo hago image, me dice que es un objeto de tipo Pillow, que acá ya internamente me dice que es un tipo de... Dentro de Pillow es un objeto de tipo TIFF, o sea, obviamente se dio cuenta que es una imagen tipo TIFF. Me dice varias cosas más. Me dice que es, o sea, utiliza el plugin de TIFF y me dice que es una imagen TIFF. No solo eso, me dice que es modo L. L significa luminance, que luminance quiere decir que es una imagen en escala de grises. Si acá diría RGB, significa que es una imagen a color. Me dice el tamaño, que es 256 por 256, y me muestra el puntero en memoria donde empieza esa imagen. ¿Bien? ¿Qué voy a hacer? De ese objeto le voy a pedir, con el método getExif, toda la metadata que tiene. Si hago eso, me devuelve un objeto de tipo EXIF del módulo image, ¿no? Entonces, ahora lo que hay que hacer es recorrer los elementos de ese objeto, es decir, todos los ítems de la metadata, que en realidad lo que tiene es
el ID de la metadata, que era como les mostré acá. El ID, no la descripción. Entonces, es muy sencillo. Hay que pedirle, con ese ID, me fijo cuál elemento del diccionario corresponde a ese ID, lo obtengo el label, o sea, el valor de dicho elemento en el diccionario y muestro el valor. Bien, eso va a ser el nombre del tag, o sea, la descripción, y el dato es el que me devuelve acá, con este método, ¿no? Con esto obtenemos la siguiente información. Esta es la metadata de esa imagen. Fíjense, me dice que es una imagen de 256 por 256, esto ya lo mismo, 8 bits, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, me devuelve estos dos parámetros. X resolution e Y resolution. ¿Bien? Y ahora vamos a ver un poquitito eso. ¿Qué es eso? Bueno, esos dos valores están muy relacionados a lo que es la resolución física de una imagen. Para nosotros una imagen es una matriz, ¿no? Una matriz de datos. Ya dijimos, nos traemos una imagen y es una matriz. Ahora, ¿cómo se corresponde esa matriz con, por ejemplo, el tamaño al imprimir esa imagen o en el mundo real? Esa imagen puede medir 10 centímetros por 10 centímetros, como puede ser una gigantografía de 10 metros por 10 metros. ¿Bien? Cuando uno manda a imprimir una imagen, o sea, uno le pasa la matriz de datos, pero tiene que decirle cómo se mapea los píxeles a una medida real de tamaño. ¿Bien? El link entre esas dos cosas es el parámetro DPI, que se llama dots per inch. Es un parámetro que lo que me dice, como dice el nombre acá, puntos por pulgadas. Es decir, cuántos píxeles entran en una pulgada. Y ahí con eso podemos hacer el mapeo entre cantidad de píxeles y tamaño real de la imagen. No afecta para nada en el contenido de la imagen. Simplemente lo que hace es un parámetro mayormente utilizado por impresoras para mapear de cantidad de píxeles a tamaño en el mundo real. ¿Bien? Entonces, si X, supongamos una imagen en formato JPEG de 450 por 450 píxeles con una resolución DPI de 200 dpi, esto quiere decir 200 puntos por pulgada, en la realidad esta imagen resulta de tamaño 2.25 pulgadas por 2.25 pulgadas. ¿Cómo tuve estos valores? Es 400 píxeles dividido 200 dpi, pues yo sé que cada 200 dpi tengo una pulgada, y eso me da el tamaño real. ¿No? Manteniendo el número de píxeles, pero ahora con resolución de 300, es un parámetro de la metadata que se puede cambiar, es simplemente un dígito que lo cambiamos. Si hacemos eso, cambiamos, por ejemplo, si ponemos 300, la imagen en el mundo real se vería de 1.5 pulgadas por 1.5, más chico. Lo cual tiene sentido, ¿no? Porque entran más puntos por pulgada, más píxeles por pulgada. Entonces, si uno, por ejemplo, la clásica, uno va a imprimir una imagen y la quiere más grande, en realidad los programas de edición, cuando trabajan en una imprenta o lo que sea, lo que hace es simplemente tomar la imagen y cambiar ese valor de la metadata. ¿Bien? Y acá les muestro cómo hacerlo ustedes. ¿Bien? Con Pillow. Podemos abrir una imagen con Pillow y la grabamos con el método save y se le puede especificar el parámetro de DPI, que lo que va a hacer es grabar la misma matriz de datos, solamente que va a cambiar ese valor de la metadata. ¿Y por qué hay dos valores? Bueno, porque las DPI se pueden especificar por separado tanto en X como Y. Yo puedo decir, por ejemplo, que hay 200 DPI en las filas y 200 DPI y 300, por ejemplo, en las columnas. No tiene por qué ser idéntico. ¿Bien? Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo hacerlo. Muy sencillo. Vamos acá. Fíjense, grabo la imagen especificando el parámetro DPI 100. Acá aparece la imagen, cameraman DPI 100. Fíjense que esta es la original, esta es la otra, pesan exactamente lo mismo. Y de hecho se ven iguales, porque no cambia la imagen, lo que cambia es el tamaño al imprimirla. La imagen en sí, el contenido es exactamente la misma. Fíjense. Exactamente igual. Cambia en realidad el tamaño, fíjense acá. Ah, no, perdón, no dije nada. Ahí está. Cambia un punto
0.1 kilobyte, pero es porque cambia la metadata, no más que por eso. Y algún chequeo de errores que está dando vuelta. Bien, y ahora para verificar que se cambió la DPI, voy a abrir de nuevo la imagen esta que grabé y buscar ese parámetro, que, como ya le dije antes, era X-Resolution e Y-Resolution. En la imagen original habíamos visto que esos parámetros valían 72 y 72, es decir, los DPI son idénticos en ambos ejes. Y ahora, en esta imagen modificada, fíjense que efectivamente cambió la resolución en XN. ¿Bien? Bien, vamos a ir un poquito. Bueno, por último, así termino con la teoría, lo que les muestro acá es que como toda matriz de datos, yo la puedo modificar, o sea, es una matriz. Yo puedo, por ejemplo, transponerla, como les dije, puedo invertir las filas. Si tengo una imagen, invierto las filas, se ve de patas para arriba. Puedo tomar una submatriz, que no es más que lo que se conoce en imagen como un cropping. Acá indexé esta matriz, como hicimos antes con el ejemplo de NumPy, y obtengo un recorte en la imagen. Puedo hacer un resize de la imagen, que matricialmente no es más que hacer un subsampleo. Es decir, supongamos, me quedo con la fila 1, descarto la segunda. Me quedo con la fila 3, descarto la cuarta. Es decir, descarto las que tienen índices pares, por ejemplo. Lo mismo que las columnas. Eso es lo que se conoce en procesamientos señales como subsampleo o diezmado. ¿Bien? En imágenes es un resize, es un reajuste de tamaño. Entonces puedo tener algo como esto. ¿Bien? Y por último, que es súper importante, yo tengo la imagen es una matriz de datos. Yo puedo observar sus filas o sus columnas de manera aislada. ¿Bien? Por ejemplo, acá estoy observando una fila, ¿bien? Como dice acá, una fila de esta imagen, de estar por acá. Y observo los valores de los píxeles. Y fíjense, veo esto. Y yo quiero que ustedes en este curso logren sacar información de esto. Porque al principio pareciera como que esto no nos dice nada, pero fíjense que nos da muchísima información. Esto me está diciendo que en esa fila, hasta la posición, esta posición 150 más o menos, los píxeles valen casi cero, es decir, no está la rosa. Luego apareció la rosa, varía su nivel de grises y desaparece la rosa. ¿Bien? Ustedes, analizando las filas y las columnas, podrían tranquilamente segmentar esta rosa. O sea, yo les digo, analicen fila por fila, y cuando hay un salto alto, empieza la rosa, y cuando baja, desaparece la rosa, tranquilamente pueden segmentar a rosa. ¿Bien? Sin utilizar nada de procesamiento de imágenes, simplemente análisis matricial de valores. ¿Bien? Con eso terminamos. Ah, no, no terminamos, quedan algunas cositas. Los tipos de datos, que si bien estuvimos hablando, vamos a formalizar un poco. Ustedes dieron esto lo conocen. Díganme si sí o si no. Sí, esto sí. Bien, listo. Entonces no voy a entrar en detalle. Saben lo que es wint, int, single, double, etc. Bien. En OpenCV utiliza una nomenclatura bastante particular. Bien. En OpenCV van a haber flags de este estilo cuando creemos o cuando, no sé, hagamos un filtrado, que lo vamos a ver luego en la unidad que viene, y le vamos a especificar qué tipo de datos. Bueno, OpenCV utiliza esta nomenclatura. Y acá les muestro en esta tabla cómo se corresponde a lo que ustedes conocen. Por ejemplo, un Wint8, que es un tipo de dato que generalmente se conoce como UCHAR también, el rango 0 a 55, y en OpenCV se escribe así: CB de OpenCV, guión bajo, y luego aparece un número que es la cantidad de bits, 8, luego la letra, en este caso U, que es de unsigned, sin signo, y luego vienen dos letras, que es la C y un número, que viene de channel, es decir, cuántos canales. Porque como vamos a ver más adelante, cuando trabajemos con imagen a color, vamos a tener varios canales. En escala de grises tenemos un solo canal. Entonces, para lo que nosotros era Wint8, en escala de grises, en OpenCV va a ser este formato. ¿Bien? Y lo mismo con lo otro. Si aparece S es con signo, si aparece 16 bits, y si aparece F es de float. ¿Bien? Y
tenemos float de 32 bits y 64 bits que sería doble. Y acá, como digo, ¿no? Un canal, 3 canales, el clásico RGB, las imágenes cuyos píxeles son un vector rojo, verde y azul. Y a veces tenemos imágenes con más de 3 canales. Por ejemplo, una imagen que tiene profundidad, también una cámara que mide profundidad, tiene 4 canales. El cuarto es la profundidad. ¿Bien? Y como ya hablamos de tipo de datos, nosotros también podríamos querer convertir entre tipos de datos. Supongamos que tenemos una matriz en Win8 y la queremos pasar a Int16. Bueno, podemos hacerlo de esta manera. ¿Bien? Y luego, esto es con NumPy, ¿no? Con la función asType, ¿no? Pasamos a un objeto, le ponemos asType y lo transformamos al tipo de dato que queremos. ¿Bien? Y OpenCV, por su parte, nos ofrece dos funciones bastante flexibles y que nos permiten también hacer un casting. Esto se llama hacer casting, ¿no? Un casting un poco más complejo, como Convert Scalabs y Normalize. Convert Scalabs lo que hace es escala, calcula el valor absoluto y convierte el resultado a 8 bits. ¿Bien? Este es el cálculo que hace. Toma una imagen de entrada, la multiplica por un valor, le agrega un desplazamiento, toma el valor absoluto y a eso lo convierte a Win8 con saturación. Es decir, cualquier valor mayor a 255 queda 255 y nada, porque acá no hay valor negativo porque tenemos un valor absoluto. ¿Bien? Y el casting UCHAR quiere decir que lo pasa a 8 bits. Yo puedo acá entrarle con un Win32 o un Int32 y esto lo va a pasar a Win8 saturado de esta manera. ¿Bien? Esta función la vamos a utilizar un montón. ¿Bien? Me preguntarán, ¿por qué la saturación? Todo lo otro, supongo, generalmente alfa vale 1 y beta 0, es decir, no desplazamos la imagen, simplemente tomamos el valor absoluto. Pues muchas veces lo que pasa es que tenemos una imagen, la empezamos a procesar, es decir, supongamos, la multiplicamos, la sumamos, restamos imagen, etc. Entonces empiezan a aparecer, por ejemplo, valores negativos o valores mayores a 255, lo cual, nosotros cuando visualizamos una imagen, generalmente no tiene mucho sentido un píxel que vale menos 100, ¿no? Entonces, es muy común pasar eso a valor absoluto, porque generalmente ya vamos a ver que generalmente tiene sentido físico hacer eso. Y también muchas veces queremos representarlo en Win8, ¿bien? Y me dirán, ¿por qué no normalizo? Es decir, supongo que la imagen ahora quedó entre 0 y 1000. ¿Por qué no asigno el 1000 a 255 y el 0 a 0 y comprimo rango? Generalmente no se hace eso porque da malos resultados visuales y lo más común es saturar, es decir, todo lo que vale mayor a 255 lo saturo. ¿Bien? Y luego tenemos esta función normalize que es un poco más compleja, que vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, gente, ya estamos en hora. No me quiero pasar. ¿Qué queda? Conversión de datos. Bien. Si le parece, seguimos con esto mañana. Cortamos acá. Dale, profe. Bueno. ¿Te sirve para definir el contorno de la rosa? El contorno de la rosa sí, también se podría encontrar así. Un poco más complejo, pero se podría. Bueno, gente, nos vemos mañana a la clase presencial. Bien, mañana la primera clase presencial que vamos a tener, laboratorio 1, primer piso de Pellegrini, bien, a las 6 de la tarde. Bien, traten de ser puntuales, así sacamos jugo a la clase. Saludos. Muchas gracias, profe. Gracias, profe.